Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Ni 200, ni 5, ni 2 son la solución. Solo el amor. El amor de verdad es el único que da solución a todos nuestros problemas. Estaba llegando a una reunión de sacerdotes hace tiempo, y cuando llegué a la reunión, que llegué ya tarde, no era lo normal. Tan es así que cuando llegué, todos los sacerdotes, o la mayoría, puesto que tengo muchos amigos entre los sacerdotes, todos o casi todos me dijeron: oye, Salvador, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegas tarde? Pregunta normal: ¿cómo es que llegas tarde? Yo expliqué sin más. La única razón, no tenía por qué engañar, ni por qué decir una cosa diferente. Así es de que dije, pues tuve que hacer un funeral, y por tanto, pues llegué tarde. Ya sabes que los funerales no se programan, porque las muertes no las podemos programar. En los planes de Dios está cuando te toca morir y no estás avisado. Así es de que a mi respuesta, uno de ellos, muy simpáticamente, sí, así, casi riéndose, me dice: pues diles que no se mueran el día de las reuniones, ni el día libre, que se mueran otro día. Yo también respondí así con una risa, como diciendo: bueno, ya sabes, las cosas Dios las hace y no tenemos por qué enfadarnos de que Dios haga las cosas como las hace. Dios siempre nos lleva a la delantera y arregla las cosas mejor de lo que nosotros pensamos. Cuando Jesús, como nos dice aquí el Evangelio, se encuentra del lado del lago, sí, del lado de Cafarnaún, del lado de Betsaida, del lado de Magdala, ahí donde el lago de Tiberíades, ve las maravillas que Jesús hace. Sí, porque esa parte del lago es donde hizo mucho de su trabajo. Recordemos que la casa de Pedro está precisamente en Cafarnaún, y ahí pasaba mucho tiempo. Pero en este caso el Evangelio está diciéndonos que Jesús decide marcharse del otro lado del lago. El Evangelio no nos dice por qué, pero yo me estoy suponiendo que Jesús quiere invitar a sus discípulos a que verdaderamente descansen un poco, y quizá él a lo mejor no tanto, pero también está pensando en él. Y la primera de las cosas que aquí el Evangelio nos hace notar es que la gente se fue detrás de él. Y es que no dejaban a Jesús tranquilo, pero tampoco es que Jesús estuviera reclamando.
No, Jesús se entregaba de lleno. Como cualquiera de nosotros debemos entregarnos de lleno a nuestra misión. La gente lo seguía. Y la gente que lo seguía, aquí el Evangelio nos dice, tenía sus razones. Y dice el Evangelio que Jesús era seguido debido a los signos que hacía con los enfermos. Oye, dime si no vienes muchas veces a la iglesia precisamente esperando los signos de Dios. Porque sabes que señales milagrosas el Señor sigue haciendo. El Señor sigue curando a enfermos. Pero, ¿tú eres de esos que se sienten enfermos? O a lo mejor tú ya eres de esos que estás más allá del bien y del mal, que mientras estás sano dices, ah, sí, qué bueno. Pero ¿y cuando no estás sano, qué haces? ¿Acudes a Jesús? ¿O simplemente te encierras en medio de tus quejas? ¿O en medio de tus tristezas? ¿O te encierras en tus depresiones? Qué interesante que la gente seguía a Jesús porque le veían hacer muchas señales milagrosas. Yo quisiera a todos ustedes que nos escuchan, sí, decirles que ¿por qué no seguir también hoy a Jesús? Si las señales milagrosas el Señor sigue haciéndolas. Lo que pasa es que a veces no le seguimos al Señor. O lo que pasa es que muchas veces no andamos siguiendo al Señor, porque con eso de que ya existen los médicos, con eso de que ya existen los brujos, con eso de que ya existe el superpsicólogo o el superpsiquiatra, con eso de que ya ni siquiera tienes que ir a una cita, a un lugar preciso, ya el teléfono o el internet te dan acceso a determinados, llamémoslo entre comillas, consejeros. Y lo digo así como un poco jocoso, porque de consejeros yo creo que no tienen mucho, porque sí, te aconsejan, pero más bien te esclavizan. Inclusive ya ni siquiera tienes que pagar, porque por la misma cuenta del teléfono te llega el pago, o ahí te cargan el pago de la llamada telefónica que tú dices que es de consejería. No te escondas, sí, muchas veces somos enfermos y no lo queremos reconocer. Queremos mantener nuestra enfermedad dentro de las cuatro paredes de casa, y ahí dentro de las cuatro paredes de casa vamos dándonos nosotros nuestras soluciones a través de internet, a través del teléfono, a través del celular, o a lo mejor a través de nuestros propios arreglitos, esos potajes que a veces nos hacemos y decimos que tómate esto, tómate aquello, y queremos solucionar nuestras enfermedades. Probablemente sí hay solución. Probablemente solución para aquellas enfermedades que son de tipo fisiológico. Pero ¿y qué tal esas enfermedades que son más bien del alma, del corazón, que no las soluciona sino a través del encuentro y seguimiento con y a Jesús? Y cuando digo con y a, porque seguir a Jesús, es decir, seguir a Jesús, es dar solución a nuestras enfermedades. Seguir con Jesús es, una vez que ya hemos encontrado a Jesús y nos ha dado la solución a nuestras enfermedades, permanecer junto a Él, permitirse el esfuerzo de acompañarlo y seguir con Él, para que Él sea y continúe siendo nuestra solución. Hay enfermedades que no van por el camino del brujo, no, ninguna. Las enfermedades auténticas, las del Espíritu, esas solo van con Jesús. Y con Jesús llegas al fin del mundo. Así de que qué bueno que la gente seguía a Jesús porque le veían hacer señales milagrosas. Qué bueno que tú y yo sigamos en ese camino acompañando a Jesús. Alguna de las veces que le acompañes, la solución será precisamente un milagro. Otras veces simplemente por el hecho de estar con Jesús, ni siquiera enfermedades te llegan. Bien, pues, la gente seguía a Jesús, pero Jesús estaba queriéndose apartar de la gente.
y estaba queriendo llevar a sus discípulos del otro lado para tomarse un descanso, como si dijéramos el día libre. ¡Ja, ja! Y el día libre se les arruinó. Los discípulos, pues, iban y se sorprendieron de que la gente les siguiera. Jesús también, el Evangelio no nos lo dice, pero de alguna forma también se sintió sorprendido. El día libre se arruinó. Aquí podríamos decir la misma respuesta que me dieron. Pues diles, y que no se mueran. Diles a tus parroquianos que no se mueran tu día libre. En tu día libre, que haya precisamente la libertad de que nadie te esté molestando. ¿Eso es lo que Jesús quería? En el día libre que se había elegido para los discípulos, que nadie le molestara, probablemente estaba en su mente. Y sin embargo, los planes de Papá Dios para Jesús y para sus discípulos eran otros. Y el día libre fue el día del milagro. Ni 200 denarios, ni 5 panes, ni 2 peces fueron la solución para tanta gente. Pero sin embargo, cuando Jesús preguntó a los discípulos: oiga, ¿ustedes querían descansar? Miren, aquí viene la gente. No hay descanso este día. ¿Cuántas veces los planes de nuestra vida son cambiados? Nos habíamos hecho una ilusión de que el día fuera de una manera y las cosas salieron al revés. Cuando Jesús dice a los discípulos, empezando por Felipe: oye, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? En realidad, Jesús ya sabía lo que iba a hacer, dice el Evangelio. Pero también quiso preguntar a sus discípulos a ver qué solución tenían ellos en el día libre de ellos. Jesús, cuando hay un cambio en la vida de nosotros, cuando Papá Dios hace un cambio en la vida de nosotros, Papá Dios ya tiene sus planes, Él ya sabe cómo arreglarlo, no te tienes que preocupar porque se te cambien los planes, nada más quiere y busca seguir a Dios, es lo que nos está diciendo el Evangelio. Sin embargo, nosotros somos preguntados: ¿cómo vas a solucionar tú tus problemas en el momento que los problemas vengan a tu vida y se cambie el día como tú pensabas hacerlo? Ya no es, sino que Dios te dice: de esta manera es como este día va a empezar y va a seguir. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu plan o tu actitud delante de este cambio? Es decir, ¿con qué actitud afrontas tú los cambios en tu vida que no esperabas? ¿Los afrontas pensando que con 200 denarios vas a tener la solución para el día? ¿O con 5 panes o con 2 peces? Si lo que ves venir es mucho más grande. Eso era lo que Felipe veía. Si 5,000, solamente contando los hombres, eran las personas que había ahí, las mujeres y los niños no estaban contados, 200 denarios no era nada. Y 5 panes menos, y 2 peces menos todavía. Y sin embargo, lo que Jesús está preguntando: ¿cuál es la actitud tuya cuando hay algún cambio? ¿Es la actitud de pensar las cosas según los hombres? ¿O de pensar las cosas según Dios, que es el que te está cambiando los planes? ¿Cuántas veces es mejor pensar así, en vez de angustiarte? ¿Cuántas veces pensando que es Dios el que te cambió los planes, en vez de ver cómo vas a arreglar los planes cambiados, pregúntale a Dios cómo Él quiere que los planes funcionen en vez de darle tú una solución? Y cuando sientas que Dios te pregunta cuál es tu solución debe ser la de simplemente decir: pues lo que tú quieras, Señor. Dime qué es lo que quieres que yo me pongo a hacerlo. Eso es lo que terminaron haciendo los discípulos. ¿Y qué terminaron haciendo? Lo que Jesús les dijo. Sí, porque Andrés ya se había dado cuenta que había un niño o una persona con 5 panes y 2 peces. Pero 5 panes y 2 peces ni siquiera de amor usa para 5,000 hombres. Así es de que Dios nuestro Señor, y esto es lo maravilloso, cuando Dios te cambia los planes, es el amor de Él, su ternura, su bondad, su amabilidad,
su providencia, su genial paternidad que va arreglando las cosas, te cambia el plan, y Él es el que tiene también el plan para dar solución a ese cambio. Me encanta precisamente que Dios todos los días me cambie el plan. Me encanta que me cambie el plan porque me siento como más seguro cuando el plan me lo cambia, porque me siento que yo no soy el que estoy haciendo las cosas, sino Dios. Y cuando siento que Dios hace las cosas, me siento más seguro que cuando yo soy solo o me siento solo haciendo las cosas. No estoy jugando con las palabras. No, querido hijo, no juego con palabras. Más bien, me encanta que Dios juegue conmigo cambiándome los planes para hacerme sentir siempre que su mano bondadosa me acaricia en cada una de las cosas que voy haciendo, porque Él es el que me dice y trato yo de seguir lo que Él me dice. Ternura amable la de Dios, que ni con 200, ni con 5, ni con 2, ni con 200 denarios, ni con 5 panes, ni con 2 peces, bastaba la solución para tantas personas. Lo que bastaba es nada más que existiera, y eso es lo que vivimos, el amor de Dios. ¡Qué maravilla! Esta lección ni se me olvida, ni quiero que se nos olvide a nadie. La única profecía que verdaderamente vale en este mundo y siempre es la profecía del amor. Solo el amor convence. Dice una canción por ahí, solo el amor convence, y ese es el amor de Dios que siempre trae las mejores soluciones para la vida. El amor convence, la profecía del amor y la presencia del amor de Dios en esta vida es tan real que real fue la muerte y real fue la resurrección de Jesús para darnos y seguirnos alimentando, darnos el alimento y seguirnos alimentando siempre. Hoy quiero decirte a ti que si ves que el plan de Dios fue cambiado en tu vida, alégrate, porque ese es el modo como tú vas a sentir más que Dios es el que actúa en tu vida, que no tú. Y muchas veces con tus miserables soluciones, las mías, bueno, digo también, porque cuando uno pone el dedo, el propio dedo, ¡ay! Cuántas caídas, cuántas miserias, cuántos tropiezos, cuántos problemas. Pero cuando el dedo de Dios es el único que va escribiendo, o el único que dejamos que mueva nuestra mano, y termina haciéndose lo que Él dice y lo que Él quiere, el amor de Dios convence. Esa es la profecía que mejor nos conviene vivir, el amor de Dios en nuestra vida. Por tanto, qué bueno que ni 200 denarios, qué bueno que ni 5 panes, qué bueno que ni 2 peces funcionaron, porque esa es la solución raquítica del hombre, mientras que Dios siempre tiene sus mejores y las más buenas soluciones. Por eso, cuando así todos vieron que el amor de Dios, es decir, Jesús nos traía y les traía a ellos esa solución, entonces dijeron, este sí que es el profeta que había de venir al mundo. Claro, los profetas del amor, o el único profeta del amor, Jesús, es el que tenía que venir, es el que sigue viniendo a tu alma. Ábrele de par en par, sí, de par en par tu alma, para que vivas feliz, haciendo lo que Él te pide, aunque sea constantemente un cambio en tu vida. Amén.